Señorías, empiezo por el asunto del nombre, que ya también con la anterior proposición relativa a la eutanasia discutimos sobre los eufemismos. Esta proposición de ley ustedes la han titulado Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, y aquella que discutimos en marzo hablaba de la disponibilidad de la propia vida, y me ha llamado la atención que en las dos ocasiones parece haber acuerdo en hablar de la vida cuando de lo que se está hablando es de la muerte, lo cual es un poco orwelliano, es como aquello de llamar al Ministerio de la Guerra al Ministerio de la Paz, ¿no? Yo creo que no tendríamos por qué tener ningún problema en hablar de la muerte, es algo de lo que la gente habla. Y particularmente la gente habla de estas cosas pues cuando está en los hospitales, cuando está en los tanatorios, en fin, yo creo que no deberíamos tener problema en reconocer que el proceso final de la vida es exactamente la muerte, que la muerte es un proceso en el que la vida se va acabando hasta que se acaba del todo. Y creo que negarnos a llamar a las cosas por su nombre es como si nos estuviéramos dirigiendo a una sociedad a la que se infantiliza cuando se hacen estas cosas. Yo creo que la gente tiene plena conciencia de lo que son los cuidados paliativos, de lo que es la sedación, de lo que es la eutanasia, que efectivamente es otra cosa distinta. Y yo creo que a veces, poniéndole estos nombres a las cosas, pues parece como si nosotros no creyéramos que la gente tiene una responsabilidad y una madurez que realmente tiene. Pero además es que convertimos en un tabú en lo que no lo es y da la impresión de que estuviéramos aquí haciendo cosas que son inconfesables, que son cosas que no se pueden contar realmente como las hacemos. Yo creo que es bastante más razonable decir con claridad lo que defendemos y así que la democracia, que al final consiste en elegir uno cómo quiere ser gobernado, pues es algo que de alguna manera se pervierte si uno no sabe con claridad qué es lo que le proponen para autogobernarse en las leyes, ¿no? Entonces yo creo que llamar a las cosas por su nombre es importante, porque además nos libraría siempre de tener que hacer este apunte, este debate nominalista y nos dejaría más tiempo para entrar en el fondo del asunto. Bueno, yo si hubiera tenido que ponerle un nombre, y ya le digo, señor Martínez Olmos, que vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, entre otras cosas porque aquellos aspectos con los que no estamos de acuerdo pues se pueden enmendar en el trámite correspondiente. Y yo lo primero que enmendaría sería el nombre, y me parece que llamar la ley reguladora de los derechos de los enfermos terminales y agonizantes sería mucho más claro, porque verdaderamente eso es estrictamente lo que se está regulando en su proposición de ley. Queda claro en el articulado que ustedes proponen que no se trata de la eutanasia, hablan de ello en la exposición de motivos, y que se trata fundamentalmente de dar seguridad jurídica tanto al enfermo como a los profesionales sanitarios que se ven envueltos en su trabajo pues, en esos momentos cercanos a la muerte de las personas. Estamos de acuerdo en que ambas cosas son necesarias, en dar esa seguridad jurídica tanto a los enfermos como a los profesionales. Y estamos de acuerdo fundamentalmente por el mismo argumento que en su día utilizamos al referirnos a la anterior proposición de ley que se planteó también en este sentido. No se trata nada más que de permitir que las leyes dejen a cada uno, con la decisión que ha tomado, actuar dentro de un marco legal a cada enfermo terminal o a cada enfermo agonizante, y garantizar que esa voluntad de cada uno de cómo morir se pueda cumplir dentro de los márgenes legales. Quiero decir que estamos de acuerdo básicamente con las líneas que plantea su proposición de ley, pero yo creo, y usted mismo lo ha señalado, señor Martínez Olmos, que este es un problema que es genuinamente transversal. El problema del sufrimiento, del dolor y de la agonía afecta por igual a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los negros, a las mujeres, a los hombres, a los vascos, a los riojanos. Es decir, es un trance en el que todos nos vemos exactamente en las mismas condiciones. Y la mayor parte de las medidas que ustedes proponen en realidad forman parte de lo que es la práctica habitual entre los profesionales sanitarios. Ese derecho que garantizan a la información asistencial, el derecho a la toma de decisiones, también un aspecto ya recogido en la ley del paciente, como algunos otros de esta proposición de ley,
el derecho a otorgar instrucciones previas y modificarlas, los cuidados paliativos, el asunto de la sedación, que es en efecto el más importante, las obligaciones para el personal sanitario, también compartimos que se deben establecer. Pero decía que las personas que se verían cubiertas por todos estos derechos que ustedes plantean pertenecen a todo grupo social y a toda clase social. Y por eso sí le tengo que hacer un reproche, señor Martínez Olmos, no referente al contenido de la ley, sino a la manera en que lo han planteado, porque siendo una proposición que está muy bien, que efectivamente está trabajada, como ya se ha señalado, y que hay, usted mismo lo ha dicho, hay un gran consenso social. La pregunta es ¿por qué no somos capaces de transformar ese consenso social en un consenso político? ¿Por qué no somos capaces? Sí, indudablemente la mayoría la tiene el Grupo Popular y supongo que no van a estar en contra, nos explicarán por qué, pero quiero decir, como eso ya se parte de esa presuposición, tal vez trabajando de otra forma, tal vez trabajando, usted ha citado el ejemplo de Andalucía, en el que se ha conseguido, tal vez trabajando más antes, entre bambalinas, en vez de discutir todo aquí sobre la marcha, tal vez con menos interés en fijar posición y con más interés en resolver problemas de los ciudadanos, pues quizás se pudiera sacar adelante una norma así que yo creo que realmente sería muy necesaria. Muchas gracias.